Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga. Bueno, bienvenidos una vez más, una semana más a estos lunes de estudio que tenemos pues cada semana. Por cierto, un tiempo de gran bendición con los temas que estamos trayendo relacionados con lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? La semana pasada precisamente hablábamos acerca de lo que es la iniquidad, ¿no? Cuáles son sus características, por qué se da, qué es lo que provoca la iniquidad, ¿verdad? En realidad fue un tema bastante bueno. Le recomiendo, querido hermano, que lo vaya a ver. Y por cierto, el día de hoy también no es la excepción. El día de hoy también tenemos un programa pero muy bueno, un tema de estudio bíblico muy bueno. Vamos a hablar acerca de lo que es la apostasía. Vamos a ver cuál es el peligro, el riesgo de caer en esta trampa, ¿no? Así que mis queridos hermanos, para no demorarme mucho, quiero pues presentarles en esta ocasión. Tenemos aquí a mi querido y amado hermano Pablito Jurado, que nos está acompañando. Mi querido Pablo, qué bendición verte, qué alegría tenerte aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos, pues es un privilegio también cada que tenemos estos tiempos, y qué mejor que hacerte partícipe, ¿no? Qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Hermano Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, muy agradecido primeramente con la invitación y bueno, pues aquí con la oportunidad que nos ha permitido tener esta tarde y aportar con un poco de conocimiento y las verdades eternas. Amén, mi Amén, hermano. amén, claro que sí, mi Pablito. Perfecto, qué bendición. Listo, vamos a entrar en un pequeño tiempo de oración para ya empezar, ¿no? Pablito, ayúdanos con la oración también, ¿ya? Amén. Amado Señor, gracias Padre por este tiempo, la oportunidad que tú nos das. Muy agradecido por esta invitación, Señor. También agradecido por la vida de nuestro amado pastor con el programa que tú has puesto en su corazón. Sabemos que es una forma, Señor, de llevar a cabo la obra, Señor, extendiendo el evangelio del reino, Señor, que es tu reino, Padre Santo, a muchas vidas, a muchos corazones que tienen las necesidades, que tienen, Señor, esa sed, esa hambre de conocer la verdad, Señor, que tal vez en muchos lugares hayan personas que en este momento estén pasando dificultades, Señor, y anhelan y desean encontrar en su corazón esperanza y verdad, que no solo sostenga sus vidas, Señor, sino también que sea el regalo más maravilloso que tú nos diste a través de la vida eterna con Cristo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque eres tú el que utiliza a las personas, eres tú el que hace el llamado, hace la invitación. Nosotros solo somos obreros, Señor, somos simples vasos de barro sobre el cual tú depositas tu aceite precioso, tu vino precioso, Señor, y haces que nosotros seamos útiles. Padre, anhelamos en el corazón que lo que tú hayas traído esta tarde a nuestras vidas también sea ese reflejo de tu verdad, de tu palabra, que pueda extenderse, Señor, que pueda ser de bendición para los que interpretamos esta palabra, Señor, y también para aquellas vidas que vamos a llegar, Señor. Agradecidos por ese tiempo, seas tú guardando, Señor, y que todos esos corazones y esos oídos que están deseosos de escuchar, Señor, puedan estar en este momento, Señor, predispuestos, atentos, y que se siga extendiendo el Evangelio, Señor, para honra y gloria tuya, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos has invitado y por la vida de nuestro amado pastor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, mi Pablito. Bueno, efectivamente, pues es todo tuyo. Así que, Pablito, adelante, ¿ya? Amén. Bueno, gracias, pastor, gracias. Bueno, esta tarde, hermanos, bienvenidos. Buenas tardes nuevamente los que puedo ver, se han conectado, los que se están uniendo a esta transmisión. Y bueno, pues como una de las invitaciones que pastor nos ha hecho, pues esta tarde queremos venir a ustedes con un tema que es la apostasía, ¿no? Esos temas que uno diría están muy de moda, pero realmente esto no está de moda. Es un tema que realmente nace desde el Espíritu Santo, en el cual lo hace como una advertencia. Es un tema de los cuales no se habla solamente hoy, sino también se estuvo hablando hace mucho tiempo, mucho tiempo, y básicamente hoy vamos a hacer esta enseñanza basándonos en el libro de Timoteo.
Déjenme decirles, hermanos, que este tema es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros nos preguntemos, ¿no? En estos tiempos, digamos, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué su conducta es totalmente ajena a la palabra, a los principios? Y bueno, uno debería darse cuenta cómo la sociedad ha ido evolucionando en ciertos conceptos, en ciertos pensamientos humanistas, ciertos pensamientos que reflejan muchas veces la necesidad primaria del ser humano, ¿no? En los cuales también se desprende la necesidad de visualizar a la sociedad como una sociedad que necesita de la palabra, que necesita del Señor. Pero cuando esto es más peligroso, ¿no? Cuando estos temas directamente nosotros podemos verlo reflejado como una conducta anormal, fuera de todo contexto, fuera de toda salud espiritual, y esto podemos notarlo directamente en la iglesia. Ahora, esto era un tema, ¿no? que el Señor ya lo preveyó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque habló de la apostasía, ¿no? Y la apostasía, de acuerdo con el diccionario, sin no irnos así a un tema específico teológico, se refiere a la renuncia de una persona a sus creencias, ¿no? En este caso serían religiosas o puede ser de grado político. Y el abandono como tal de todo pensamiento en esencia que produce ciertos cambios o produce ciertos beneficios. Ahora, para un cristiano, realmente la apostasía implica apartarse de la verdad que está reflejado en las Escrituras. Y lamentablemente, ¿no? Es una advertencia que en determinado momento de la historia Pablo lo hizo. Y quisiera que me acompañen esta tarde en el libro de Timoteo, ¿sí? Vamos a estar yendo al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, ¿sí? Si me acompañan. Y vamos a estar leyendo el versículo 1. Y solamente como una referencia, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más adelante, que estamos hablando del versículo 3. Amén. Y dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y miren lo que dice como otra referencia en el libro de Primera de Timoteo, ¿sí? Las personas que tal vez están conectándose un poquito más atrás, y los que tienen la Biblia, si tienen una cero Biblia, podemos notar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Acerca también de este tema. Y nos vamos a ir al capítulo 4 del verso 1 de Primera de Timoteo. Y la palabra dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí déjame decirle que el Señor es mucho más específico, no ya directamente a Timoteo, en este caso en el encargo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? Y literalmente cuando estaba diciendo de esta advertencia, porque realmente la apostasía dirigida por el Espíritu Santo aquí nos hace un reflejo de una advertencia, de que estaba hablando de que en determinado tiempo de la historia de la humanidad algunos se apartarán de la fe verdadera. Y realmente ese siempre va a ser el riesgo de todo creyente, de todas las personas que de alguna manera tenemos la oportunidad, la convicción de tener a la palabra en nuestras vidas, que usted deje como tal, abandone como tal la esencia del mensaje central de la palabra. Déjeme decirle que de alguna manera es claro que no todos reciben la palabra de Dios, ¿sí? Porque Pablo aquí a un siervo, a un futuro líder de la iglesia, a un futuro mensajero de la palabra, de la verdad, de alguna manera le estaba diciendo algo, que esencial era que el pueblo de Dios, y principalmente él, su vida como tal, permanezca firme, ¿sí? Ahora, seguramente Timoteo se preguntaba, pero yo creo que lo estoy haciendo bien, yo creo que me estoy manteniendo en los principios, en las bases que de alguna manera Pablo estaba transmitiendo.
Pero Pablo le estaba diciendo que uno de los riesgos que Timoteo iba a tener que sobrellevar en el ministerio era que muchas personas se encontraría como tal que en algún momento del ministerio, con esa forma de apartarse, de desligarse de la verdad como tal, sí, se rechazaran la enseñanza verdadera de Dios. Por eso yo considero que de alguna manera Pablo, cuando trajo este mensaje a Timoteo, a través del Espíritu Santo le estaba extendiendo una advertencia, ¿sí? Le estaba extendiendo una advertencia en la cual le decía a Timoteo cuál debiera ser su actitud, cómo debía él comportarse y enfrentar en determinados momentos del ministerio cuando él tuviera que enfrentar a personas que de alguna manera dirigirían un error doctrinal dentro de la iglesia. Un error doctrinal, déjenme decirles, que no solamente lo abrazarían una o dos personas, sino que era muy probable que lo abrace muchísima gente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta advertencia de Pablo a Timoteo estaba siendo el reflejo de una oposición a la verdad, que a medida que avancen los días, que a medida que avancen las generaciones, hasta llegar a una etapa en la que dice Pablo, los postreros tiempos, o sea, los tiempos finales, iba a haber un auge tal que de alguna manera el declive hacia las verdades esenciales del Evangelio iban a derrumbarse, por decirlo así, ¿no? En ciertas personas. Ahora, uno diría, pero ¿qué alentador nos trae en esta palabra? Realmente uno diría, no hay mucho que uno encuentre de alentador o motivacional en esto. Pero de alguna manera Pablo estaba dejando claro a Timoteo como ese futuro líder espiritual, ¿sí? Que pese a todas estas circunstancias muy adversas al ministerio como tal de Timoteo que iba a enfrentar, él tenía que tener una actitud en la cual siempre estuviese un paso por delante de estos acontecimientos. O sea, que cada vez que Timoteo encuentre estas amenazas, por decirlo así, o estos elementos recurrentes dentro de las iglesias, no le tomasen desprevenido. Y realmente el fin siempre de esta palabra en una aplicación actual es que la verdadera iglesia del Señor, y ojo que digo, la verdadera iglesia, la que abraza la verdad como tal, la que no renuncia, la que no ha desviado este mensaje como tal, debe siempre estar atento que en determinadas etapas del ministerio de la vida cristiana enfrentaremos este tipo de errores doctrinales, lamentablemente errores que muchos de ellos son con conciencia de aquellas personas que lo hacen. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no estés desprevenido, ¿sí? Y cuando vengas a enfrentar esto, debes estar atento, ¿sí? A cómo vas a reaccionar en determinadas etapas. Ahora, recuerden que Timoteo estaba pronto a relevar a Pablo, a reemplazarlo. Entonces, en algún momento Pablo no iba a estar aquí para advertirlo, ¿no? Entonces le estaba diciendo de alguna manera, tienes que estar atento. Y en realidad el mensaje siempre para las personas en este tiempo es que debemos estar atentos a todo lo que conlleve un riesgo y un peligro para la salud y la vida espiritual de los cristianos en este tiempo. Ahora, uno diría, pero hermano, si usted está hablando de aquel entonces, estamos hablando de un poco menos de 2000 años, que ya más o menos pasó esa situación o esa advertencia. Pero déjeme decirle que aunque pasaron casi ya 2000 años de lo que Pablo le advirtió a Timoteo acerca de los últimos tiempos, no quiere decir que Pablo entendió mal ni su tiempo ni el nuestro. Al contrario, la historia de alguna manera le estaba dejando claro y nos ha dejado claros a todos de que poco a poco, a medida que han pasado los años, se ha ido precipitando estos errores, se ha ido desbordando muchas veces, que en los tiempos de ellos, como los tiempos apostólicos, donde directamente se vivía el mensaje, la esencia mismo del mensaje de Jesucristo, también iba a resultar como un declive que irá aumentando hasta los tiempos en los cuales hoy nosotros estamos viviendo. O sea,
Alguien diría, hermano, pero esto de la apostasía es algo pequeño, algo que solamente se ve hoy. Déjeme decirle, hermano, que cuando Pablo le estaba dando esta advertencia a Timoteo, estaba hablando de que en los últimos tiempos se describiría esta faceta de la iglesia, no solamente una cosa de par de años, sino que literalmente iría en aumento constantemente. Ahora, Timoteo tenía esta enseñanza de Pablo, en el cual la esencia de esto era que él permanezca siendo un ministro fiel del pueblo de Dios, ¿sí? Y que la actitud de Timoteo debía mantenerse en una actitud de confianza en la verdad, es decir, en la propia fe de lo que él había creído y de lo que él había aceptado. Si Timoteo llegase a perder esto, hermano, en su vida, literalmente el resto de su ministerio como tal ya no hubiese tenido ningún sentido. ¿Por qué para nosotros es esencial esta enseñanza? Déjenme decirles porque, de alguna manera, si nosotros perdemos como tal la confianza en las verdades que están escritas en el libro mismo del Señor, de sus verdades eternas y de todas las verdades que todo ser humano debería abrazar, hermanos, si nosotros dirigimos nuestra vida alejando la esencia como tal del mensaje de la palabra, déjenme decirle, todo lo que hagamos de ahí en adelante ya no tendría mucho sentido. Uno diría, pero hermano, está como exagerando, ¿no? Recuerde que hoy hay mucho conocimiento, hay muchas formas, tenemos tecnología, tenemos muchas formas de entender las verdades, ya no nos es tan difícil como antes. Pero déjeme decir, hermano, que un hombre puede sostener todas las verdades del cristianismo. Es más, uno puede googlear y buscar este tema, puede buscar, si quiere saber de escatología, quiere seguir de hermenéutica y si quiere entrar por esa parte más técnica, ¿no? O simplemente ver diversos temas que en la Biblia siempre vamos a encontrar. Pero aunque usted pueda sostener todas las verdades del cristianismo y sin embargo invalida todo lo que usted tiene cuando decide sostener otras doctrinas que contrarrestan la influencia del verdadero evangelio. O sea, nosotros podemos conocer todo lo que sabemos en la palabra, ¿sí? Y usted puede decir, sí, la palabra es verdadera, pero el momento que usted comienza a sostener una doctrina errónea que está influenciado por diversos factores, que ya lo vamos a explicar, automáticamente, hermano, invalida la esencia de la verdad como tal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrazamos esto, literalmente comenzamos a apostatar, o sea, a negar toda la verdad como tal. Tal vez alguien diga, pero ¿cuál es toda la verdad? ¿Sí? Y la verdad como tal nosotros encontramos aquí en la palabra. Por eso aquí Pablo le estaba diciendo, algunos apostatarán de la fe inclusive. Y uno decía, pero hermano, yo sí tengo fe, yo sí creo. Uno diría, el riesgo tal vez es que usted pierda la capacidad de creer, pero en realidad el riesgo es que usted pierda el contenido de lo que verdaderamente la palabra de Dios tiene para la vida de los seres humanos. No, yo creo que Dios puede hacer esto. Tal vez alguien diga, yo lo puedo creer. Pero usted cree en esencia todo lo que dice el libro de Dios, todo lo que dice su palabra, usted lo pone en acción, usted lo cree verdaderamente. Entonces, hay ciertos riesgos que las personas de alguna manera han omitido en este tiempo. Y no solo en este tiempo, sino han omitido durante mucho tiempo atrás. Ahora, uno diría, a ver, hermano, hay un riesgo. Que la iglesia, usted está diciendo que puede apostatar, que la iglesia puede negar directamente la fe, que puede entrar en enseñanzas erróneas. Uno diría, sí, no, claro, sí, nos hemos dado cuenta, es verdad, hoy se habla de muchas cosas. Pero también déjenme decirles que juntamente con el tiempo donde se aplicaría todo esto, desde el tiempo apostólico hasta los días de hoy, donde inclusive se está hablando ya del auge directamente de lo que esto ocasionaría en la vida de la iglesia como tal, uno diría, pero ¿a qué personas le puede llegar esto? ¿O qué personas son las encargadas de hacer esto? Y déjenme decirle que también Pablo le trajo la misma respuesta a Timoteo. Y si usted tiene su Biblia, si usted estaba en 1 Timoteo 4, puede regresarse una página más anterior, ¿sí?, a la que usted tenía, ¿sí? Y nos vamos a ir a 2 de Timoteo 3,
del 1 al 9. Alguien me va a decir, no, más adelante. Correcto, hermano, mucho más adelante, perdón. Segunda de Timoteo, del 3, del 1 al 9. Y mire lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuáles iban a ser las condiciones? ¿Cuál iba a ser el carácter? ¿Cuál iba a ser la dinámica de las personas en los tiempos donde la apostasía como tal llegara a su auge? Mire, lo tenemos en segunda de Timoteo 3, 1 dice, carácter de los hombres de los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le da una advertencia muy sabia, muy tajante y muy coherente de acuerdo a este tipo de peligros. Les dice, a estos evita. Entonces, miren, Pablo, a pesar que nosotros tal vez pensemos o consideremos que solamente se estaba refiriendo a un tiempo, a una cierta iglesia, a un determinado pueblo, en realidad la enseñanza que Pablo estaba dejando a Timoteo era de una advertencia de lo que sucedería en un auge del error, del conocimiento verdadero de la palabra. En el auge donde las personas literalmente abrazan una serie de doctrinas que están lejos de la verdadera enseñanza de Dios. Y como veíamos adelante, ¿no?, que están inspiradas por una fuente no confiable, porque dice que está inspirado, parafraseando esto, doctrinas de demonios. Ahora, miren que la advertencia de Pablo no solamente continúa, no solamente determinaba el esquema de lo que estaba sucediendo, también iba ampliando que en los tiempos postreros los días serían peligrosos. Y esto es algo que nosotros siempre debemos tener muy en claro, que ¿por qué sería peligroso? ¿Qué significa ser peligroso como tal? ¿Sí? Peligroso es porque de alguna manera los factores o los elementos que de alguna manera nosotros estamos como que acostumbrados a ver como así seguros, como confiables, iban a tornarse ya no seguros y tampoco no confiables. Porque Pablo le estaba diciendo que uno de los elementos era el peligro de los tiempos como tal. Uno diría, pero entonces, ¿cuándo vendrán esos postreros días? ¿Y cuánto durarán esos postreros días? Y déjenme decirles que aquí, de alguna manera, Pablo se estaba refiriendo no solamente a una duración corta, como les decía, sino una extensión de estos tiempos peligrosos. Los postreros días no se limitan únicamente a los años anteriores a la segunda venida de Cristo como tal, sino también que abarcan periodos, ¿sí?, mucho más amplios, que comienzan desde la ascensión de Cristo y de alguna manera, hermano, se han extendido, aunque usted diga que no, hasta los días de hoy, hasta los mismos días de hoy. Por lo tanto, hermano, Pablo iba a describir también que esta situación no era una situación pasajera, sino también de características permanentes que se agudizaría y se reflejaría en dónde, hermanos, en la conducta y en el carácter de los hombres. Y eso haría que inclusive estos elementos ganaran mayor intensidad, que para nosotros eso vendría a ser simplemente el anunciamiento de que los tiempos están acortándose y que la venida de Cristo obviamente está mucho más cerca. Ahora, hemos hablado, ¿dónde se iba a producir, por decir así, esta depravación de la palabra, este desvirtuamiento de la esencia como tal, de la moral, de los principios, sobre todo de las leyes eternas? Pablo, de alguna manera, le estaba dejando claro que no solamente esto se refería a una sociedad pagana como tal, porque recuerden que el escenario de esta enseñanza, de esta instrucción, estaba regida a tiempos donde los romanos, ¿no?, de alguna manera el imperio romano dominaba. El imperio romano se hacía sentir con su cultura,
con su conocimiento, con sus leyes, con su política y todos los elementos de aquel entonces, pero de alguna manera esto era algo determinante para la vida de todas las personas que de ahí en adelante tendrían que estar sujetos a esta acción, a esta interacción como tal, de que la gente se aparte de las verdades. Y miren lo que dice en Romanos, por tener una referencia en el libro de Romanos, si nos pueden acompañar, en el capítulo 1, ¿sí? En el versículo 28 al 31. Miren, cuando había ya un extravío de muchas de las verdades en aquel entonces, Pablo dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Habían tiempos en los cuales Pablo de alguna manera sabía, por decirlo así, las cosas no eran fáciles. No eran fáciles para nada, mi hermano. Las cosas habían tomado un ritmo en la sociedad muy ajeno a las verdades eternas, a todo lo que de alguna manera el Señor estaba dejando claro que era algo contrario a las verdades del Señor. Ahora, no sería extraño, ¿no?, dando una sola cosa, hermano, que el hombre sin Dios de alguna manera siempre tenderá a alejarse literalmente de aquellos principios, de aquellos elementos que hacen que una sociedad no vaya a un declive, sino que siempre va a haber un riesgo. Ahora, el riesgo era más atemorizante. ¿Por qué? Porque directamente esto se estaba filtrando en la iglesia, ¿sí? Pablo de alguna manera estaba dejándole claro a Timoteo que dentro de la propia casa, por decirlo así, comenzaría esta acción del hombre en la cual es contraria constantemente a ir rechazando las verdades que Dios entregó a su iglesia. Y yo no diría, pero ¿por qué dentro de la casa? ¿Por qué sucedería esto? Y como yo les leía en el versículo anterior, les leía que los hombres como tal tenderán en determinados tiempos a apartarse de las verdades por abrazar doctrinas nuevas, doctrinas que se ajusten más a lo que el hombre como tal anhela, lo que el hombre como tal desea. Y muchos de ellos literalmente fuera de lo que Dios en su mensaje central había dejado claro. Ahora, esta proliferación de esto tan erróneo iba a estar dentro de la iglesia, ¿sí? Iba a estar dentro de la iglesia, y de hecho, cuando esto entra en la iglesia en los tiempos de Timoteo, y también estamos hablando directamente de la aplicación de ahora, nosotros podemos ver que esto ha dejado graves consecuencias para los creyentes. No solamente los que tal vez eran nuevos, sino inclusive los auténticos, los que han tenido que sufrir el debate muchas veces de poner la verdad que está en la Biblia con la verdad de estos hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les ha llevado a un declive moral completamente. Ahora, no olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, sus principios, su moral, se vuelve como la de los incrédulos. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de ser sal y luz en el mundo. Eso es lo que dijo el libro de Mateo, ¿no? En esas condiciones, hermano, si la iglesia se deja contaminar por esto, literalmente se volvería una iglesia inútil. Se volvería una iglesia incapaz de prevenir la corrupción y la maldad que hace que el pecado, hermano, en determinados momentos sea justificado. ¿Por qué dentro de la iglesia, hermano? Porque Pablo le dijo a Timoteo, llegará un tiempo en que la gente ya no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan a sus oídos, ¿sí?, lo que ellos quieren escuchar. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ir dejando esta parte también, sí, ya muy cercano
sí, con esta inquietud, como alguien por ahí nos pregunta, ¿no? ¿Por qué dentro de la iglesia, no? ¿Por qué ese riesgo? ¿Por qué literalmente? Ahora, han habido diferentes factores, hermano, que nosotros debemos tener muy en claro, ¿sí? Hoy en día nosotros podemos ver cómo el aumento, ¿sí?, del conocimiento, de la ciencia, de ciertos elementos sociales, de la cultura, ha ido invadiendo no solamente la sociedad, ¿no?, sino esto ha ido invadiendo la iglesia. Ha hecho que ciertas cosas determinen un fenómeno creciente de abandono o rechazo a las verdades que muchos de nosotros hemos venido abrazando, que es la verdad de la Escritura. Han habido influencias muy negativas, por ejemplo, el cambio cultural y social, ¿sí? Esa forma en la cual el hombre, cuando dice que ha tenido comezón, ¿no?, es como que ha tratado de secularizar muchas veces la palabra, como poner elementos muy cercanos a la sociedad. No, es que no te puedes alejar de la sociedad, pongamos esto. Y deja de decir que muchos elementos técnicos y fundamentalmente basados en experiencias personales ha llegado a influenciar mucho dentro de la iglesia, llevándole a hacer una especie de sincretismo de una verdad que debe mantenerse tal y como nosotros la recibimos. También ha habido, sí, entre tantas cosas, ¿no?, el aumento de esa diversidad religiosa, ¿sí?, en la cual muchos han dicho, no, ¿sabes qué? Yo me siento así, yo creo que para llegar así es de esta manera, no, yo creo que para llegar así me parece que es mejor así, hagamos esto, hagamos aquello. Y de alguna manera muchos inclusive han llegado a practicar esto como verdades, fuera de lo que la palabra misma ha dicho, ¿no?, que solamente hay un camino para llegar verdaderamente al Padre a través de Cristo. Alguna vez he escuchado, ¿no?, de que hay personas que dicen, no, yo creo que hay otros caminos, hay por acá, yo creo que es esta mejor manera. Y eso también ha hecho que en la iglesia se generan muchas crisis acerca de la confianza, que aquellos que no han sido verdaderamente solidificados en las verdades eternas lleguen a comiencen a desconfiar literalmente de esto. Hay muchos, hermanos, eventos históricos, escándalos que se han dado, no podemos nosotros alejar estas verdades que han sucedido, escándalos dentro de la iglesia, ¿no?, cambios doctrinales que de alguna manera han ido como fraccionando o erosionando la confianza de muchas personas en las mismas iglesias. Todo esto hay un declive muy claro, en el cual se ha tornado peligroso. ¿Por qué no decir también otros elementos, ¿no?, como la tecnología y la comunicación? Hoy el internet, hermano, y las redes sociales facilitan el intercambio de ideas y el acceso a mucha información. Se comparten muchos puntos de vista, ¿sí?, incluyendo los críticos, los que todo el tiempo están critica, y también los escépticos. Y personas que ni siquiera conocen, critican acerca de las Escrituras. Personas que nunca han leído la palabra son escépticos porque tampoco no han podido diferenciar. Y toda esta mezcolanza ha hecho también, hermano, que todos estos elementos agudicen todo esto. Y esto ha sido nocivo, hermano. Sí, ha sido nocivo porque las instituciones como tal no han representado lo que muchas personas han buscado. ¿Por qué? Porque sus propios líderes también se han apartado de esto. Sus propios líderes han abrazado elementos que a su parecer han sido mucho más aplicativos a los tiempos modernos, dejando entrever muchas veces en la confianza de la gente que la palabra, hermano, este libro maravilloso como tal, no tiene los elementos suficientes para aplicarse en la sociedad moderna, para visualizar los intereses de la sociedad moderna, hermano. Así que son muchas cosas que se han ido sumando, ¿no? El humanismo, esa forma propia del hombre de visualizarse a sí mismo como tal, donde comienza a buscarse los valores más universales, ¿sí?, buscar las éticas seculares como alternativas a los principios de Dios. Han estado allí y ha hecho también que la iglesia como tal vez no todas, pero sí gran parte de la iglesia ha dejado esa participación activa, hermano, en todo lo que implica esa forma de haber llevado el evangelio. Entonces,
Hay muchas cosas que se han sumado a estos elementos, hermano. Hay muchas cosas que han llevado a un declive. Hay aspectos en los cuales los miembros mismos de las iglesias han reformulado sus creencias y han tratado de hacer una adaptación religiosa, acomodando, hermano, a aquellos que en realidad buscan una vida espiritual, buscan una verdadera relación con Dios. Hoy a mucha gente se le hace como muy fácil decir cómo llegar a Dios, y al mismo tiempo se dan cuenta que hay un enorme trecho, hay un camino largo muchas veces para llegar al Señor. Por eso mucha gente hoy llega a sentirse vacía, llega a no experimentar lo que en esencia la palabra nos invita, a tener una comunión verdadera con el Señor. Pero también esto radica en cuáles son las características de aquellos hombres que se encargan de tergiversar todo esto. Y es ahí donde te llevé, ¿no? A 2 de Timoteo, si podemos volver al capítulo 3, en el verso 2. Sí, ahí podemos también darnos cuenta que hay muchos elementos también peligrosos que hacen que esto se agudice más. Porque los hombres que llevan a compartir estas verdades erradas, lejos de la verdad. Y en 2 Timoteo 3, 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y déjame decirte, hermanos, que aquí es el meollo de muchas de las cosas que la iglesia, que los cristianos hoy no se están dando cuenta. Que muchas de las personas que están encargadas, por decir así, de llevar las verdades eternas, de mostrar el evangelio, de mantenerse afirmados en las enseñanzas sólidas de las escrituras, lamentablemente tienen una característica opuesta a lo que la escritura nos enseña. Aquí dice una de las cosas más graves, dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Y esto es una cosa tremenda, porque cuando Pablo decía que los tiempos eran peligrosos, los estaba describiendo como tiempos feroces, ¿no? ¿Por qué feroces, hermano? ¿Qué exagerada esta palabra? No. Porque de alguna manera estaba describiendo que la esencia de esto es llevar a cabo doctrinas anticristianas, anticristo completamente, fundamentadas y basadas no solamente en pensamientos humanos, sino en esencia eran enseñanzas demoníacas. O sea, se puede notar cómo ha habido el declive por esta influencia del enemigo directamente. Ahora, eso ha hecho que los hombres se aparten de la verdad y comiencen a centrarse en sí mismos, hombres amadores de sí mismos. Son aquellos hombres, hermanos, que dejan de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Hermano, no es difícil. Usted puede meterse a cualquier red social y usted puede visualizar qué es lo que hace el hombre hoy comúnmente. Miren, no lo hago con el objetivo de criticar, porque seguramente siempre hay gente que se va a ofender, y bueno, si se ofenden, pero hágalo. Usted busque cualquier red social, sí, donde muchas personas, ¿qué es lo que en esencia hacen? Se muestran que son sanos, que son exitosos, que son fuertes, que son guapos, que son musculosos, que tienen cuerpos de algún planeta, porque a veces en la realidad no se encuentra eso, ¿sí? Tratan de vender una vida exitosa, una vida efímera, en lo cual, si usted puede notar, se puede visualizar claramente que en realidad están mostrando, están elogiando a la humanidad, a la persona, al cuerpo, a la sabiduría como tal. Y esto, hermano, ha hecho que este cambio del centro de gravedad sea el causante de todos los desórdenes que de alguna aquí hablan las características de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque dejaron de considerar a Dios como el centro de sus vidas. Pablo, de alguna manera, entre las advertencias que le decía a Timoteo, parafraseando, le pudo haber dicho: oye, Pablo, jamás dejes de considerar a Dios como el centro de tu vida. Porque cuando uno hace esto, literalmente abrazará características en las cuales poco a poco Dios se vaya alejando completamente de sus vidas. Y no solamente influye directamente en su relación con Dios, sino en realidad en su relación con el prójimo, con los demás, con aquellos que de alguna manera Dios nos encargó de hacer luz y sal en este mundo. Y aquí da otras características, ¿no?, que uno debería tener muy en cuenta. Dice avaros. Y avaros literalmente son gente amadores del dinero.
Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, este tiene que ser llenado con otras cosas que nunca llegan a satisfacerle plenamente. Esa es la base del materialismo moderno, ¿no? El que rige nuestra sociedad moderna. Por eso el hombre se exhibe como tal, como un elemento principal en todas las cosas, donde Dios ya no cabe en todas estas acciones. Y hay que reconocer con tristeza, hermano, que también esto se ha introducido en iglesia. Personas que ya literalmente han dejado de procurar y bendecir para la obra de Dios. No, porque no, o sea, en mis intereses no está eso, está otros intereses. ¿Por qué hay que extender de esa manera el evangelio? ¿Por qué servirle a Dios? Dice hombres vanagloriosos, ¿sí? Donde volvemos exactamente al mismo desequilibrio. Ese es otro de los elementos de una actitud egocéntrica que está centrada en el hombre directamente. El hombre, cuando da rienda suelta, hermano, al orgullo de sí mismo, apropiándose de los honores, de los elogios que le corresponderían y de la gloria que solo le correspondería a Dios, hermano, literalmente se volvió un hombre peligroso. Un hombre que le conduce al siguiente elemento: soberbios. Están en un alto concepto que tienen de sí mismos, que en su trato con los demás se muestran altaneros, arrogantes, ¿sí? A los cuales ya no se les puede decir nada, ¿sí? Son hombres que solo tienen deseos constantes de satisfacer sus propias necesidades. Tal vez alguien diga, hermano, yo no soy así. ¿Estás seguro? Y aquí dice muchas más características. Blasfemos. Ya no solamente hablan de personas que manifiestan esta misma actitud, pero ya en un lenguaje injurioso hacia otros, despreciando, insultando y calumniando muchas veces a los mismos hombres, a los verdaderos hombres de Dios. Ingratos. Personas que ya no es que no sepan decir gracias, ya no tienen actitud de gratitud hacia Dios. Ah, no, es que yo lo he logrado con mi fuerza, con mi conocimiento. Yo, mis propios méritos y mis esfuerzos me ha dado lo que soy. Esa es la conducta de un hombre que también aparta de los impíos, que no tienen ya ningún tipo de respeto hacia lo sagrado, hacia lo santo, hermano. Y se puede ver en iglesia cómo constantemente se permite mancillar el altar de Dios. No quiero entrar en muchos temas, pero es fácil en las redes ver cómo muchas veces videos que se ve que en el altar de Dios, hermano, se hace cosas increíblemente blasfemas. Fuera, dice, sin afecto natural. Sí, que sería uno de los elementos más esenciales en un nacido verdaderamente. O sea, personas que completamente, hermano, están con un interés en cualquier cosa personal, menos en lo que verdaderamente Dios pudiera tener. Calumniadores, sí, que de alguna manera inventan calumnias, intemperantes, no tienen dominio propio, no ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones, hermano. Hoy se rinde culto a la comida, a la moda, se rinde culto a muchos elementos, y muchos de estos hombres lo hacen, lo exhiben sin vergüenza. Es porque no se preocupan en las consecuencias que puede traer estas actitudes hacia los demás. Simplemente es satisfacernos. Esas son las religiones modernas. Tú eres un Dios, tú siéntete bien y tú satisfácete a ti mismo, y eso es todo. Crueles. Hoy la crueldad, hermano, se puede ver. La violencia, cómo se puede ver en muchas de los países, sobre todo aquí en América, ¿no? En América Latina. Aborrecedores de lo bueno, odian todo lo que sea bueno y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Traidores, hermano, ni para qué seguir y mirando todo esto, ¿no? Impetuosos, que literalmente son personas como que se abalanzan hacia adelante sin mirar las consecuencias, hacen las cosas, son personas insensatas. Y todos estos elementos, hermano, hacen que las personas literalmente sean engañadas. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice una cosa esencial: todas estas personas tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Entonces, la esencia, hermano, de esta enseñanza es que tú reconozcas estos elementos peligrosos como tales, estos elementos que de alguna manera están haciendo que las personas sean engañadas, como dijo Pablo, por una doctrina completamente lejana a la doctrina que fue inspirada por el Espíritu Santo, y como dice, está siendo influenciada por una doctrina demoníaca.
A muchas personas tampoco les gusta escuchar esto, porque no, qué miedo, qué susto. Pero era el mensaje que Pablo estaba diciendo. Era esa advertencia que traía el Señor. Y Pablo, de alguna manera, hermano, si usted puede notar, entre todos los consejos, uno diría, pero hermano, y podemos hablar muchas más cosas de esto, ¿no? Pero ¿a dónde nos lleva, hermano? Nos lleva, de alguna manera, a tener siempre muy en cuenta de que los tiempos se han tornado peligrosos, de que la iglesia se ha expuesto de alguna manera, hermano, a vivir tiempos en los cuales puede ser engañada. Palabra en la cual ya se pierde la esencia mismo del mensaje de Cristo. Vivimos unos tiempos, hermano, donde de alguna manera el hombre no se da cuenta que lejos de la doctrina bíblica, hermano, está en peligro. Y uno diría, pero es el hombre del mundo. Y déjeme decirle, hermano, que el hombre de la iglesia como tal, también. ¿Por qué? Porque ha empezado a abrazar doctrinas engañosas. Se han metido muchas cosas a la iglesia, hermano. Mira que yo lo estoy haciendo de una manera, no profundizándome en ciertos elementos, pero sí trayéndote la advertencia que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ahora, Pablo de alguna manera le estaba diciendo esto a Timoteo, pero al mismo tiempo también le estaba animando a Timoteo a que permanezca en la verdad, a que sea sobrio en las cosas de Dios, ¿sí? A que no se deje impresionar por las cosas y las falsas enseñanzas que de alguna manera los hombres traerían en determinado tiempo, hermano. Hoy vivimos un tiempo, hermano, donde tú necesitas tener una experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo. Hay cosas que hoy no puedes vivir, hermano, como decir, simplemente yo conozco lo que sé, para mí ya la Biblia es clara, segura, yo sé que Dios me guarda, Dios me cuida. Pero hermano, si tú no estás profundizando verdaderamente en todos estos elementos que yo te he mencionado, literalmente, hermano, estás en un riesgo de en cualquier momento, lejos de la verdad, tal vez tú también termines alejándote de la verdad de Dios. Son tiempos muy peligrosos. Pablo le dijo constantemente a Timoteo, ¿no? O le dijo en un solo mensaje, que sea sobrio, que sea firme, que se mantenga, que no renuncie verdaderamente a lo que era eterno, aquel don de acción de gracias, aquel don de bendición que Dios había traído literalmente para los cristianos. Hermano, yo en esta noche solamente te di una parte de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, y el día de hoy también se puede ver con mayor fuerza. Estamos viviendo tiempos donde de alguna manera el hombre ha determinado ciertos elementos en su vida, y si usted puede notar mucho de lo que yo te puedo decir, te das cuenta que Dios y Cristo como tal ya no está ocupando ese primer lugar. Pablo le dijo que habría mucha gente que se apartaría, que mucha gente abandonaría su fe. Ahora, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo para ir terminando? Le dijo un mensaje a Timoteo, ¿no? Le dijo Pablo en 2 Timoteo 3:14, le dice, mas tú mantente y persiste en lo que has aprendido. Y le hace un recordatorio, ya que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, yo creo que literalmente esta noche nosotros deberíamos tener en cuenta algo, que debemos permanecer, hermano, en lo que aprendiste en esencia cuando recién iniciaste en los caminos del Señor. Esa verdadera palabra, ese mensaje verdadero. Porque en 2 de Timoteo, Pablo le estaba dejando claro a Timoteo, ¿no? Persiste, procura con diligencia. Hay un versículo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, uno de los mejores elementos que nosotros tenemos hoy actualmente, que no ha cambiado ni cambiará, es la palabra como tal. Uno de mis
Y mi sugerencia siempre a las personas, hermano, no deje de examinar las Escrituras, no deje de alimentarse. Lamentablemente hoy estamos rodeados de tantos elementos que han traído a la vida de los creyentes, hermano, tanto engaño, tanta mentira. Y hoy, hermano, una de las cosas que ha hecho que esa mentira se agudice es que el hombre ha dejado de escudriñar las Escrituras. Que el hombre ha dejado de alimentarse de ese alimento verdadero, que no es contaminado, que no está leudado. Por eso Pablo le recordaba, ¿no? Sé sobrio, procura con diligencia, aprovecha todo lo que tienes, hermano, evita palabrerías vanas que hoy en internet se meten, ¿no? Y tan fácil, uno habla de un tema en internet y claro, viene un montón de personas que lo único que hace es criticar, dale, y literalmente, hermano, hay cristianos que están metidos en eso. Dígame decirle que mucho de eso no edifica, porque muchas de las personas que están dentro de esos de las redes, hermano, solamente quieren dar y con estas características decir, oye, yo tengo la razón, no sé de qué, pero tengo la razón. Timoteo recibió este mensaje de Pablo: evita profanas y vanas palabrerías que hace que conduzcan más y más a una confusión. Y sobre todas las cosas, hermano, examina lo que estás recibiendo en tu comunidad cristiana. Examina el mensaje. Examina si en ese mensaje Cristo es el centro fundamental de la palabra. Si Cristo es el mensaje central de todas las convicciones que hay en ese lugar. Porque si es así, hermano, estás en un buen lugar. Abrazar otro tipo de mensaje secular, donde ya no se glorifica, no se exalta a Dios como tal, sino al contrario, se ha empezado a exaltar y a glorificar al hombre, hermano, estás en un lugar peligroso, con un tiempo peligroso en el cual, unidos estos dos elementos, literalmente correrás el riesgo de que tú en algún determinado momento termines apostatando de tu fe, de que tú termines abandonando los principios que fueron fundamentales, pero sobre todas las cosas, en esencia, trajeron bendición a tu vida. La palabra nunca te conducirá al afán. Es fácil visualizar estos mensajes, hermano. Hay mucha gente que está viviendo una vida afanada constantemente. Dice, pero ¿y dónde puedo descansar? ¿Por qué la palabra me está llevando a estar como un atleta todo el tiempo? Corre. Es que estamos viviendo la carrera. No, mi hermano. La palabra nos está dejando claro que son tiempos peligrosos. Pero siempre al cristiano verdadero, al que ha puesto su confianza en ella, encontrará en la palabra descanso, bendición, seguridad, paz, hermano. Entonces, si tú estás empezando a visualizar cosas que han cambiado tu fe, que han cambiado tus fundamentos, hermano, deberías revisar en dónde estás, a quién estás siguiendo, a quién estás escuchando. Una doctrina que está influenciada por hombres amadores de sí mismo, que en el fondo de la enseñanza está dirigida, como dice Timoteo, por enseñanza que está inspirada en una fuente demoníaca, o estás siguiendo la doctrina misma de la fe, aquella que fue inspirada por el Espíritu Santo, aquella que sí trae un resultado claramente verdadero. No dejes caer en esto, no dejes que tú y tu familia caigan en estos engaños, hermano. Al contrario, nútrete de la palabra. Y con esto termino, hermano. Pablo también le dijo a Timoteo, nútrete de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y propias de viejas, dice en la Reina Valera contemporánea, ¿no? Y ejercítate para la piedad. Ejercítate en lo que vale la pena, hermano. Lamentablemente, hoy las iglesias han caído en estas trampas. Y inclusive diferenciar entre lo verdadero y lo que no es verdadero se ha tornado muy difícil. Pero siempre habrá alguien que filtre la verdad y nunca esta será cambiada. Es el Espíritu Santo. En todos estos elementos, hermano, no busques contestar jamás al Espíritu Santo, porque si tú abandonas
la sana doctrina como tal, apartarás al espíritu. El único que puede convencernos si estamos caminando en un camino real y verdadero, si estamos siguiendo la sana doctrina o estamos siendo engañados. Revisa tu vida. Te invito siempre a que, a la luz de la palabra, pidas que Dios examine tus pensamientos, tu corazón, y a la luz del Señor puedas diferenciar lo que hay en él. Si has empezado a notar que muchas de las cosas que hay en tu corazón están ligadas a ciertas características que dimos del carácter de los hombres en los postreros tiempos, hermano, estás en mucho peligro. Necesitas volver al Señor. Necesitas volver a la esencia misma de la doctrina como tal. Esta era una advertencia que Pablo le dio para un tiempo que se produjo todo esto, pero también para los tiempos que tú y yo hoy estamos viviendo. No caigas en este error, y espero que esta enseñanza también haya contribuido a ti para que seguramente tenías alguna inquietud, decir, oye, pero me parece que esto como que no está en la palabra. Si tú entendiste o relacionaste mucho de este conocimiento, hermano, es hora de empezar a trabajar. ¿Hacia qué? Hacia perseguir la verdad y alejarnos de toda enseñanza engañosa, fundamentada no en Dios, como dijo Timoteo, doctrina de demonios. Amén. Amén, hermano pastor, es lo que hoy puedo compartirles. Amén, Pablito. Hay mucho que compartir, pero es la parte que tenemos. El tema, la verdad, gracias, sí, creo que no está por demás volver a recordar a las personas, ¿no? Principalmente debemos entender que el mensaje es más para la iglesia, ¿no? Pero también es una parte en la que lleva un evangelismo también, ¿no? Y qué bendición saber que conocer, mejor dicho, recordar también el carácter de los hombres en los tiempos postreros, ¿no? Gracias, Pablito, gracias por haber contribuido en esta noche. Bueno, gracias también a todas las personas que nos pudieron acompañar. Espero que este estudio haya sido de bendición. Vamos a tener prácticamente, como lo dije anteriormente, un mes de mucha palabra acerca de los tiempos finales. Vamos a tener también otro para la semana que viene. Así que, queridos hermanos, queridos amigos y personas, tal vez que quizás no fue casualidad que se conectaron en este momento y dijeron, bueno, sí, algo de esto yo escuché en alguna ocasión, pues déjame decirte que Dios algo está tratando de decirte. Así que qué bendición, Pablito, una vez más, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y espero que no sea la última, ¿verdad? Amén, pastor, gracias por la invitación y pues todo sea para la gloria del Señor siempre. Amén, hermanos. Amén, muchas gracias. Bendiciones, ¿no? Bendiciones.